Por fin se decidieron. La niña fue a darles las gracias. Era fea y tan parecida al viejo maestro de dibujo que se disiparon todas las dudas. Como el pelo era lo único que tenía bonito, una dama le dijo al padre que la había traído: «¡Qué pelo tan bonito!». Y pensando que ahora, muerta la mujer culpable y medio muerto el profesor, una alusión a ese pasado que siempre habían fingido ignorar ya no tenía importancia, mi abuela añadió: «Debe de ser cosa de familia. ¿Tenía la madre un pelo tan bonito?». «No sé», respondió ingenuamente el padre. «Nunca la vi más que con un sombrero». Había que volver con el Steer. Me vi en un escaparate. Además del desastre de no haber sido presentado, observé que mi corbata estaba completamente torcida, mientras el sombrero dejaba asomar mi larga melena, cosa que me sentaba mal. Pero de todos modos era una suerte que aun así las muchachas me hubiesen visto en compañía de Steer y no pudiesen olvidarme. Otra lo era que ese día, por consejo de mi abuela, me hubiese puesto mi chaleco bonito, que a punto había estado de reemplazar por otro espantoso, y cogido mi bastón más elegante, porque al no producirse nunca, como lo hemos pensado, un acontecimiento que deseamos, en lugar de las ventajas con que creíamos poder contar, se presentan otras que no esperábamos. El conjunto se compensa. Y temíamos tanto lo peor que, en última instancia, nos vemos inclinados a pensar que, considerando el conjunto en bloque, el azar nos ha favorecido bastante después de todo. «Me habría encantado tanto conocerlas», le dije a Steer cuando llegué a su lado. «Entonces, ¿por qué se ha quedado a tantas leguas?». Esas fueron las palabras que pronunció, no porque expresasen su pensamiento, porque si su deseo hubiese sido satisfacer el mío, le habría sido fácil llamarme, sino tal vez porque había oído frases de ese género, familiar a las personas vulgares, cogidas en falta, y porque hasta los grandes hombres son, en ciertas cosas, igual que la gente vulgar, toman las excusas cotidianas del mismo repertorio, como el pan cotidiano en el mismo panadero, a menos que tales palabras, que en cierto modo deben leerse al revés porque su letra significa lo contrario de la verdad, no sean el efecto necesario, el gráfico negativo de un reflejo. Tenían prisa. Pensé que, sobre todo, ellas le habían impedido llamar a una persona que no les caía demasiado simpática. De otro modo, no hubiese dejado de hacerlo, después de tantas preguntas como yo le había hecho sobre ella y el interés que de sobra había visto que yo mostraba por ellas. «Estaba hablándole de Carquethuit», me dijo, antes de despedirnos delante de su puerta. «He hecho un pequeño apunte donde se ve mucho mejor la curva de la playa. El cuadro no está mal, no está demasiado mal, pero es otra cosa. Si me lo permite, en recuerdo de nuestra amistad, le regalaré mi apunte», añadió, «porque las personas que os niegan lo que deseáis os dan otra. Me habría gustado mucho, si la tuviese usted, una fotografía del retratito de Miss Sacripan. Pero, ¿qué nombre es ese?». «El de un personaje que el modelo interpretó en una estúpida opereta. Pero ya sabe, señor, que no lo conozco en absoluto. Parece creer usted lo contrario». El Steer permaneció en silencio. «Porque no será Madame Swann antes de su matrimonio», dije yo, gracias a uno de esos bruscos encuentros fortuitos de la verdad que son, después de todo, bastante raros, pero que, luego, bastan para dar cierta base a la teoría de los presentimientos, siempre que nos cuidemos de olvidar todos los errores que le invalidarían. El Steer no me respondió. Era desde luego un retrato de Odette de Crécy. Ella no había querido conservarlo por muchas razones, algunas demasiado evidentes. Había además otras. El retrato era anterior al momento en que Odette, disciplinando sus propios rasgos, había hecho de su cara y de su figura aquella creación cuyas grandes líneas debían de respetar a través de los años sus peluqueros, sus sastres y ella misma, en su modo de comportarse, de hablar, de sonreír, de poner las manos y las miradas, de pensar. Era precisa la depravación de un amante harto para que Swann prefiriese a las numerosas fotografías de la Odette New Varieture, que era su encantadora mujer, la pequeña fotografía que tenía en su cuarto y en la que, bajo un sombrero de paja adornado de pensamientos, se veía una joven delgada, más bien fea, de cabello ahuecado y rasgos tensos. Por otra parte, aunque el retrato hubiese sido no anterior, como la fotografía preferida de Swann, a la sistematización de los rasgos de Odette en un tipo nuevo, majestuoso y fascinante, sino posterior, para desorganizar aquel tipo hubiese bastado la visión del Steer. El genio artístico obra de manera
obra a la manera de esas temperaturas extremadamente elevadas que tienen el poder de disociar las combinaciones de átomos y reagruparlos con arreglo a un orden absolutamente contrario que responden a otro distinto. Toda esa artificiosa armonía que la mujer ha impuesto a sus rasgos y cuya presencia vigila cada día frente al espejo antes de salir, encargando a la inclinación del sombrero, al alisado del pelo, a la jovialidad de la mirada asegurar su continuidad, esa armonía se destruye en un segundo, la destruye en un segundo la ojeada del gran pintor, y en su lugar reagrupa los rasgos de la mujer para dar satisfacción a un determinado ideal femenino y pictórico que él lleva dentro de sí. Asimismo, a menudo ocurre que, a partir de cierta edad, el ojo de un gran investigador encuentra en todas partes los elementos precisos para establecer las relaciones que únicamente le interesan, como esos obreros y esos jugadores que no tienen escrúpulos y se contentan con lo que les viene a la mano. Podrían decir de cualquier cosa: esto servirá. Por ejemplo, una prima de la princesa de Luxemburgo, beldad de las más altivas apasionada tiempo atrás de un arte nuevo en aquella época, había pedido al más grande de los pintores naturalistas que le hiciese un retrato. No tardó el ojo del artista en encontrar lo que buscaba en todas partes, y sobre la tela había, en lugar de la gran dama, una modistilla y detrás un amplio decorado inclinado y violeta que recordaba la plaza Pigalle. Pero, sin llegar a esos extremos, el retrato de una mujer por un gran artista en modo alguno tratará de dar satisfacción a ciertas exigencias de la mujer, como la que, por ejemplo, cuando empieza a envejecer, la llevan a fotografiarse con vestidos casi de jovencita que realzan su figura todavía juvenil y la hacen aparecer como la hermana o incluso la hija de su hija. En caso necesario, esta última aparecerá a su lado, hecha una defesio para la circunstancia, y pondrá por el contrario de relieve los defectos que ella trata de ocultar y que, como una tez febril, si no verdosa, le tientan precisamente porque tiene carácter, pero bastan para desencantar al espectador vulgar y reducen a migajas a sus ojos el ideal cuya armadura sostenía tan orgullosamente la mujer, y que la colocada en su forma única irreductible tan al margen, tan por encima, y que la colocaba en su forma única irreductible tan al margen, tan por encima del resto de la humanidad. Derruida ahora, situada fuera de su propio tipo donde reinaba invulnerable, no es más que una mujer como tantas en cuya superioridad hemos perdido toda fe. Estábamos tan acostumbrados a identificar ese tipo que solo con la belleza de ese tipo, no solo con la belleza de un Odette, sino con su personalidad, con su identidad, que ante el retrato que la ha despojado del sentimiento que ante el retrato que la ha despojado de él sentimos la tentación de gritar no solo qué fea se ha vuelto, sino qué poco se le parece. Nos cuesta creer que sea ella, no la reconocemos. Y sin embargo, ahí hay un ser que nos parece haber visto antes, mas ese ser no es Odette. El rostro de ese ser, su cuerpo, su aspecto, no son perfectamente conocidos. Nos recuerdan no a la mujer que nunca se arreglaba de ese modo, cuya pose habitual nunca dibuja un arabesco tan extraño y provocador, sino a otras mujeres, a todas las que el Stier ha pintado y que siempre, por diferentes que puedan ser, se ha complacido en plantar así, de frente, con el pie arqueado asomando por debajo de la falda, y con el amplio sombrero redondo que, sostenido en la mano, responde simétricamente a la altura de la rodilla que tapa a ese otro disco visto de frente, el rostro. Y, finalmente, un retrato genial no sólo disloca el tipo de una mujer tal como lo han definido su coquetería y su concepción egoísta de la belleza, sino que, si es viejo, no se contenta con envejecer el original como hace la fotografía, mostrándolo con sus galas pasadas de moda. En el retrato no es únicamente el modo de vestirse la mujer lo que indica la época, es también la manera que el artista tenía de pintar. Esa manera, la primera del Stier, era la partida de nacimiento más abrumadora para Odette, no solo porque hacía de ella, como sus fotografías de entonces, la más joven de las cocottes conocidas,
sino porque convertía su retrato en un contemporáneo de uno de los numerosos retratos que Manet o Whistler pintaban a partir de tantos modelos desaparecidos que ya pertenecen al olvido o a la historia. A estos pensamientos rumiados en silencio junto al Stier, mientras lo acompañaba a su casa, me arrastraba el descubrimiento que acababa de hacer relativo a la identidad de su modelo, cuando ese primer descubrimiento me llevó a un segundo, más inquietante todavía para mí, relativo a la identidad del artista. Había hecho retrato d'Odette de Crécy. ¿Era entonces posible que aquel hombre de genio, aquel sabio, aquel solitario, aquel filósofo de conversación magnífica y que dominaba todas las cosas, fuese el pintor ridículo y perverso adoptado tiempo atrás por los Verdurí? Le pregunté si los había conocido, si por casualidad no se llamaba entonces señor Beach. Me respondió que sí, sin ningún apuro, como si se tratase de una parte ya algo anticuada de su existencia y sin sospechar la extraordinaria desilusión que en mí despertaba, pero al levantar los ojos la leyó en mi cara. La suya asumió una expresión de descontento, y como ya casi habíamos llegado a su casa, un hombre menos excepcional por inteligencia y corazón, quizás se hubiese limitado a darme las buenas noches algo secamente y luego hubiera evitado volver a verme. Mas no fue este el comportamiento de Stier conmigo. Como verdadero maestro, y desde el punto de vista de la creación pura, acaso su único defecto fuese serlo, en ese sentido del término maestro, porque un artista, para sumergirse por completo en la verdad de la vida espiritual, debe estar solo y no prodigar su yo ni siquiera con discípulos, en cualquier circunstancia, ya fuese relativa a él o a otros, trataba de extraer para mejor enseñanza de los jóvenes la parte de verdad que contenía. Así pues, a las palabras que habrían podido vengar su amor propio, prefirió las que podían instruirme. No hay ningún hombre, por sabio que sea, me dijo, que no haya pronunciado en determinada época de su juventud palabras o incluso llevado una vida cuyo recuerdo no le resulte desagradable y que desearía poder borrar. Mas no debe lamentarlo en absoluto, porque no puede estar seguro de haberse convertido en sabio en la medida en que eso es posible si no ha pasado por todas las encarnaciones ridículas o odiosas que debe preceder a esa última encarnación. Sé que hay jóvenes, hijos y nietos de hombres distinguidos, a quienes sus preceptores han enseñado la nobleza del espíritu y la elegancia moral desde el colegio. ¿Acaso no tengan nada que eliminar de su vida? Podrían publicar y firmar cuanto han dicho, pero son espíritus pobres, descendientes agotados de doctrinarios, y su sabiduría es negativa y estéril. La sabiduría no se recibe, hay que descubrirla por uno mismo al término de un trayecto que nadie puede hacer por nosotros, ni nadie puede ahorrarnos, porque es un punto de vista sobre las cosas. Las vidas que usted admira, las actitudes que le parecen nobles, no fueron dispuestas por el padre de familia o el preceptor, fueron precedidas por inicios muy distintos y sufrieron la influencia del mal o de la trivialidad que reinaba a su alrededor. Representan un combate y una victoria. Comprendo que la imagen de lo que fuimos en un primer periodo no se haya reconocible y resulte en todos los casos desagradables. Pero no por eso hemos de renegar de ella, porque da testimonio de que hemos vivido verdaderamente, de que de los elementos comunes de la vida de los ateliers, de los corrillos artísticos, si se trata de un pintor, hemos logrado sacar, según las leyes de la vida y del espíritu, algo que las trasciende. Habíamos llegado delante de su puerta. Yo estaba decepcionado por no haber conocido a las muchachas, pero por fin ahora habría una posibilidad de volver a encontrarlas en la vida. Había dejado de hacer otra cosa que pasar por un horizonte en el que por un momento había temido no verlas aparecer nunca más. Ya no flotaba a su alrededor aquella especie de gran remolino que nos separaba y que no era sino la traducción del deseo en perpetua actividad, móvil, urgente, nutrido por inquietudes que despertaba en mí su inaccesibilidad, su fuga acaso para siempre. Mi deseo de ellas ahora podía dejarlo en reposo, mantenerlo en reserva, junto a tantos otros cuya realización, en cuanto lo sabía posible, aplazaba. Dejé a Stier, volví a encontrarme solo, y entonces de improviso, a pesar de mi decepción, vi en mi mente todas aquellas casualidades que nunca hubiese sospechado que pudieran producirse, que Stier se relacionase precisamente con aquellas muchachas, que quienes esa misma mañana solo eran para mí figuras en un cuadro con el mar al fondo, me hubiesen visto en la compañía amistosa de un gran pintor que ahora estaba al corriente de mi deseo de conocerlas
y sin duda lo secundaría. Todo ello me había proporcionado placer, pero ese placer había permanecido oculto para mí. Era como esos visitantes que aguardan a que los demás hayan ido, a que estemos solos para hacernos saber que están allí. Es entonces cuando los vemos. Podemos decirle, soy todo suyo, y escucharlos. A veces, entre el momento en que esos placeres han entrado en nosotros y el momento en que podemos entrar nosotros mismos en ellos, transcurre tantas horas, hemos visto a tantas gentes mientras que tememos que no nos hayan esperado, mas son pacientes, no se cansan, y cuando todo el mundo se ha ido, los encontramos frente a nosotros. Otras veces somos nosotros los que entonces estamos tan cansados que nos parece no tener ya en nuestro vacilante pensamiento fuerza suficiente para retener esos recuerdos, esas impresiones para las que nuestro frágil yo es el único lugar habitable, la única forma de realización, y lo lamentaríamos porque casi todo el interés de la existencia reside en las jornadas en las que el polvo de las realidades está mezclado con arena mágica, en que un trivial incidente se convierte en un recurso novelesco. Todo un promontorio del mundo inaccesible surge entonces de la claridad del sueño y entra en nuestra vida donde como el durmiente que despierta vemos las personas con que habíamos soñado tan ardientemente que creíamos que nunca más volveríamos a verlas sino en sueños. La calma que me aportó la probabilidad de conocer ahora a aquellas muchachas cuando quisiese fue para mí más preciada cuanto que no habría podido seguir acechándolas los días siguientes, absorbidos por los preparativos de la partida de Saint-Loup. La abuela deseaba demostrar a mi amigo su agradecimiento por las muchas bondades que había tenido con ella y conmigo. Yo le dije que Saint-Loup era un gran admirador de Proudhon y le sugerí la idea de que mandase traer las numerosas cartas autógrafas de ese filósofo que había comprado. Saint-Loup vino a verla al hotel el día en que llegaron, que era la víspera de su marcha. Las leyó con avidez, manipulando cada una de las hojas con respeto, procurando retener las frases. Luego, levantándose, empezaba a excusarse con la abuela por haberse entretenido tanto tiempo. Cuando la oyó responderle, no, lléveselas, son para usted, es para dárselas por las que las he hecho traer. Le entró una alegría que ya no pudo dominar, como no se domina un estado físico que se produce sin intervención de la voluntad. Se puso encarnado como un niño al que acaban de imponer un castigo y la abuela se sintió mucho más conmovida viendo todos los esfuerzos que había hecho inútilmente para contener la alegría que le agitaba por todas las palabras de agradecimiento que habría podido proferir. Mas él, temiendo haber expresado mal su gratitud, aún me suplicaba que lo excusásemos al día siguiente, asomado a la ventanilla del trenecito de interés local que tomó para unirse a su guarnición. De hecho, ésta se hallaba a muy poca distancia. Había pensado ir en coche, como hacía a menudo cuando debía regresar por la noche, y no se trataba de una partida definitiva. Pero en esta ocasión tenía que cargar en el tren sus numerosas maletas, y le pareció más sencillo montar él también, siguiendo la opinión del director que, consultado, respondió que coche o trenecito vendría a ser más o menos equívoco. Con ello quería dar a entender que sería equivalente, en resumen, poco más o menos lo que François hubiese expresado diciendo que tanto da uno como otro. De acuerdo, había terminado diciendo Saint-Loup, entonces tomaré el pequeño tren carreta. También yo lo habría tomado si no hubiese estado cansado y habría acompañado a mi amigo hasta Doncières. Le prometí al menos todo el tiempo que estuvimos en la estación de Valmy, es decir, el tiempo que el maquinista del trenecito pasó esperando a unos amigos suyos rezagados, sin los que no quería marcharse, y también tomando unos refrescos, ir a verle varias veces por semana. Como también Bloch había ido a la estación, con gran disgusto de Saint-Loup, viendo este último que nuestro camarada le estaba oyendo invitarme a comer, a cenar y a quedarme a dormir en Doncières, acabó diciéndole en un tono extremadamente frío, para corregir la amabilidad forzada de la invitación e impedir que Bloch la tomase en serio: si alguna vez pasa usted por Doncières, una tarde que yo esté libre, puede preguntar por mí en el cuartel, aunque libre no lo estoy casi nunca. Quizá Robert también temía que solo yo no fuese, y creyéndome más unido a Bloch de lo que yo le declaraba, me ofrecía así la ocasión de tener un compañero de viaje,
alguien que me animase a ir. Temía yo que aquel tono, aquella forma de invitar a alguien aconsejándole no ir, hubiese molestado a Bloch, y me parecía que hubiera sido mejor que Saint-Loup no le dijese nada. Pero estaba engañado, porque después de la salida del tren, mientras volvíamos juntos hasta el cruce de dos avenidas donde debíamos separarnos, porque una iba al hotel, la otra a la villa de Bloch, no cesó de preguntarme qué día iríamos a Doncières, dado que después de todas las amabilidades que Saint-Loup había tenido con él, hubiese sido demasiado grosero de su parte no aceptar la invitación. Yo estaba convencido de que no hubiese notado, yo estaba contento de que no hubiese notado o estuviese tampoco descontento para desear fingir no haberlo notado, el tono muy poco insistente, apenas cortés en la invitación que había sido hecha. Pese a todo, habría preferido que Bloch se evitase el ridículo de ir enseguida a Doncières, pero no me atreví a darle un consejo que hubiera podido desagradarle, revelándole que Saint-Loup había mostrado menos insistencia que él, premura en aceptarla. La suya era excesiva, y aunque todos los defectos que tenía de esa clase fuesen compensados por cualidades apreciables que otros, más reservados, no habrían tenido, llevaba la indiscreción hasta un punto que molestaba. De oírle, no podríamos dejar de pasar la semana sin ir a Doncières, decía. Podíamos, porque creo que contaba un poco con mi presencia para justificar la suya. Durante todo el camino, delante del gimnasio perdido entre los árboles, delante del campo de tenis, delante del ayuntamiento, delante del vendedor de concha, me paró suplicándome que fijásemos un día, y como no lo hice, se despidió enfadado diciéndome: «A tu gusto, señor mío. De todos modos, yo estoy obligado a ir porque me ha invitado». Temía de tal modo Saint-Loup haber dado mal las gracias a mi abuela que 2 días más tarde seguía encargándome que le expresara su gratitud en una carta que me escribió desde la ciudad donde estaba la guarnición y que, por el sobre donde Correos había estampado el nombre, parecía venir corriendo hacia mí para decirme que entre sus muros, en el cuartel de caballería Luis XVI, mi amigo pensaba en mí. El papel llevaba las armas de Marsantes, en las que distinguí un león y encima una corona encerrada por un birrete de par de Francia. Después de un trayecto que se efectuó bien, me decía, leyendo un libro comprado en la estación, escrito por Albert Barin, es un autor ruso, creo, y me ha parecido bastante bien escrito para un extranjero, pero dígame su opinión, porque usted, pozo de ciencia que ha leído todo, debe de conocerlo. Aquí estoy de nuevo en medio de esta vida grosera, en la que me siento exiliado, sin nada de lo que me he dejado en Valbe, una vida en la que no encuentro ningún recuerdo afectuoso, ningún encanto intelectual, vida cuyo ambiente usted despreciaría sin duda y que sin embargo no carece de encanto. Aquí todo me parece haber cambiado desde que me marché, porque en ese intervalo ha comenzado una de las eras más importantes de mi vida, la que inaugura nuestra amistad. Espero que no acabe nunca. De ella y de usted solo he hablado con una persona, con mi amiga, que me ha dado la sorpresa de venir a pasar una hora a mi lado. Le gustaría mucho conocerle, y creo que se entenderían porque también ella es extraordinariamente literaria. A modo de compensación, para reflexionar sobre nuestras conversaciones, para revivir esas horas que nunca olvidaré, me he aislado de mis camaradas, excelentes muchachos, pero que hubiesen sido totalmente incapaces de comprender esto. Ese recuerdo de los instantes pasados juntos, casi habría preferido, por ser el primer día, evocarlos para mí solo y sin escribirle. Pero he temido que usted, siempre sutil y corazón ultrasensitivo, se quemase la sangre al no recibir carta mía, si es que se ha dignado rebajar su pensamiento hasta el rudo soldado de caballería que tanto ha de costarle desbastar y volver un poco más sutil y más digno de usted. En el fondo, esta carta se parecía mucho por su ternura a las que, cuando aún no conocía a Saint-Loup, me había imaginado que me escribiría en el curso de aquellas fantasías en las que me había sacado la frialdad de su primera acogida, poniéndome frente a una realidad glacial que no había de ser definitiva. Después de haberla recibido, recordaba yo, cuando llegaba carta suya, que siempre tenía la carta esa segunda cara que una persona muestra cuando está ausente y en cuyas facciones, los caracteres de la escritura, no hay motivo alguno para que no creamos captar un alma individual, también como en la línea de la nariz o en las inflexiones de la voz. Ahora me quedaba de buena gana en la mesa mientras la
la levantaba, y salvo un momento en que podía pasar las muchachas de la pandilla, no me limitaba a mirar únicamente hacia la parte del mar. Desde que lo había visto en las acuarelas de Elstir, procuraba encontrar en la realidad, amaba como algo poético el gesto interrumpido de los cuchillos todavía por el medio, la redondez abombada de una servilleta desordenada donde el sol intercalaba un retazo de terciopelo amarillo. El vaso medio vacío casi muestra mejor la noble anchura de sus formas, y en el fondo de su cristal translúcido y semejante a una condensación de la claridad diurna, un resto de vino oscuro pero centelleante de luces, el desplazamiento de los volúmenes, la transmisión de los líquidos por obra de la luz, la alteración de las ciruelas que pasan del verde al azul y del azul al oro en el frutero ahora semivacío, el paseo de unas sillas anticuadas que 2 veces al día van a instalarse alrededor del mantel, puesto que sobre la mesa, como sobre el altar donde se celebra la ceremonia de la buena cocina, y sobre la que en el fondo de las ostras quedan unas gotas de agua lustrar como en pequeñas pilas de agua bendita de piedra. Procuraba encontrar la belleza allí donde nunca me había figurado que estuviese, en las cosas más usuales, en la vida profunda de la naturaleza muerta, de las naturalezas muertas. Cuando unos días después de la marcha de Saint-Loup conseguí que Elstir diese una pequeña matiné en la que yo había de ver a Albertine, la fascinación y la elegancia absolutamente momentáneas que en mí encontraron en el instante en que salía del gran hotel y que eran debidas a un prolongado reposo y a una toilette particularmente esmerada, lamenté no poder reservarlas y también el crédito de Elstir para la conquista de alguna otra persona más interesante. Lamenté consumir todo aquello por el simple placer de conocer a Albertine. Desde que estaba asegurado ese placer le parecía a mi inteligencia muy poco precioso, pero dentro de mí la voluntad no compartió ni un instante esa ilusión. La voluntad, que es la servidora perseverante e inmutable de nuestras sucesivas personalidades, escondida en la sombra, desdeñada, incansablemente fiel, trabaja sin cesar y sin preocuparse de las variaciones de nuestro yo, para que nunca le falte lo necesario. Mientras que en el momento de ir a realizar un viaje deseado, la inteligencia y la sensibilidad empiezan a preguntarse si realmente merece la pena emprenderlo, la voluntad, que sabe que esos amos ociosos empezarían inmediatamente a encontrar maravilloso el viaje en cuanto resultase irrealizable, la voluntad los deja divagar delante de la estación, multiplicar las vacilaciones, pero se ocupa de sacar los billetes y ponernos en el vagón para la hora de la partida. Es tan invariable como mudables son la inteligencia y la sensibilidad, pero como ella es callada, no da sus razones, parece casi inexistente, y es su firme determinación lo que secundan las demás partes de nuestro yo, pero sin darse cuenta, mientras que distingue perfectamente sus propias incertidumbres. Así pues, mi sensibilidad y mi inteligencia entablaron una discusión sobre el valor del placer que sacaría conociendo a Albertine, mientras contemplaba en el espejo los vanos y frágiles adornos que ambas hubiesen querido guardar intactos para otra ocasión. Mas mi voluntad no dejó pasar la hora en que había de partir, y fueron las señas de Elstir lo que dio al cochero. Mi inteligencia y mi sensibilidad se permitieron el lujo, ya que la suerte estaba echada, de pensar que era una lástima. Si la voluntad hubiese dado otras señas, qué chasqueadas hubiesen quedado. Cuando un momento más tarde llegué a casa de Elstir, al principio creí que Mademoiselle Simonet no estaba en el atelier. Había desde luego una muchacha sentada, con vestido de seda y cabeza descubierta, pero no conocía yo su magnífica melena, ni su nariz, ni aquel color suyo de tez, y no encontraba en ella la entidad que había extraído yo de una joven ciclista que paseaba a lo largo del mar con un polo en la cabeza. Era sin embargo Albertine, pero ni siquiera cuando lo supe me ocupé de ella. Al entrar en cualquier reunión mundana, cuando uno es joven, muere en sí mismo, se vuelve un hombre diferente, porque todo salón es un nuevo universo donde, soportando la ley de otra perspectiva moral, fijamos la atención como si fuesen a importarnos para siempre en personas, bailes y partidas de cartas que al día siguiente habremos olvidado,
obligado a seguir para dirigirme hacia una conversación con Albertín, un camino que yo desde luego no había trazado y que primero se detenía delante de Stir. Pasaba por otros grupos de invitados a quienes me iban nombrando y luego a lo largo del buffet donde me ofrecían y donde yo comía tartas de fresa, mientras inmóvil escuchaba una música que empezaban a tocar. Me sorprendí adjudicando a estos diversos episodios la misma importancia que a mi presentación a Mademoiselle Simonet, presentación que no era más que una entre tantas y de la que había olvidado por completo que minutos antes era la única finalidad de mi presencia allí. ¿No ocurre así por lo demás en la vida activa, con nuestras verdaderas dichas, con nuestras grandes desdichas? En medio de otras personas recibimos de la que amamos la respuesta favorable o mortal que esperábamos desde hacía un año, pero hay que seguir hablando. Las ideas se encabalgan unas a otras, desarrollando una superficie bajo las que apenas afloran sordamente de tanto en tanto el recuerdo mucho más hondo, pero muy estrecho, de que nos ha sobrevenido la desdicha. Si en lugar de la desdicha es la dicha, puede ocurrir que sólo después de varios años recordemos que el mayor acontecimiento de nuestra vida sentimental se produjo sin que tuviésemos tiempo de prestarle una atención prolongada, ni casi darnos cuenta, en una reunión mundana, por ejemplo, a la que sólo nos habían llevado la expectativa de ese acontecimiento. En el momento en que Elstir me pidió que me acercase para presentarme a Albertín, sentada algo más allá, primero terminé de comer un pastelillo de café y, muy interesado, pedí a un viejo señor que acababa de conocer y al que creí poder ofrecer la rosa que admiraba en mi ojal, que me proporcionase detalles sobre ciertas ferias normandas, lo cual no supone decir que la presentación que siguió no me causase placer ni ofreciese a mis ojos una cierta seriedad. En cuanto al placer, como es lógico, no lo conocí sino algo más tarde, cuando de regreso en el hotel ya solo volví a ser yo mismo. Con los placeres ocurre como con las fotografías. Las que se hacen en presencia del ser amado no es más que un cliché negativo. Lo revelamos más tarde, una vez en casa, cuando tenemos a nuestra disposición esa cámara oscura interior cuya entrada está condenada mientras vemos a gente. Si para mí el momento del placer se vio retrasado unas horas, en cambio sentí enseguida la seriedad de esa presentación. En el momento de la presentación, por más que de pronto nos sintamos gratificados y portadores de un bono, válido para placeres futuros, tras el que corríamos hacía semanas, comprendemos perfectamente que su obtención pone fin para nosotros no solo a penosas búsquedas, cosa que sólo puede llenarnos de alegría, sino también a la existencia de cierto ser, ese que nuestra imaginación había desnaturalizado, ese que había agrandado nuestro ansioso temor de no llegar a ser conocidos nunca por él. En el momento en que nuestro nombre suena en boca del presentador, sobre todo si éste lo rodea como el Stier hizo de comentarios elogiosos, momento sacramental análogo al de una ferier, cuando el genio ordena a una persona convertirse de repente en otra, aquella a la que hemos deseado acercarnos se desvanece, porque, en primer lugar, ¿cómo podría seguir siendo la misma si, por la atención que la desconocida debe prestar a nuestro nombre y manifestar hacia nuestra persona, en los ojos ayer puestos en el infinito, y que creíamos que los nuestros errantes más regulados, desesperados y divergentes nunca conseguirían encontrar, la mirada consciente, el pensamiento incognoscible que buscábamos, acaban de ser sustituidos, milagrosa y simplemente, por nuestra propia imagen pintada como en el fondo de un espejo sonriese, como en el fondo de un espejo que sonriese. Si la encarnación de nosotros mismos es en quien nos parecía más diferente, es lo que más modifica a la persona que acaban de presentarnos, la forma de esa persona sigue siendo bastante vaga todavía, y podemos preguntarnos si será Dios, mesa o palangana. Mas tan ágiles como esos ciroplastas que hacen un busto delante de nosotros en 5 minutos, las pocas palabras que la desconocida va a decirnos precisarán esa forma y le darán algo definitivo que excluirá todas las hipótesis a las que se entregaban la víspera nuestro deseo y nuestra imaginación. Desde luego, antes incluso de acudir a esa matiné, Albertín ya no era para mí ese simple fantasma digno de obsesionar nuestra vida, que sigue siendo la transeúnte de la que nada sabemos y que apenas hemos entrevisto. Su parentesco con Madame Bontemps
ya había restringido esas hipótesis maravillosas, cegando una de las vías por las que podían expandirse. A medida que me acercaba a la muchacha e iba conociéndola mejor, ese conocimiento se realizaba por sustracción, pues cada parte de fantasía y de deseo era sustituida por una noción que valía infinitamente menos, noción a la que, es verdad, venía a sumarse una especie de equivalente en el terreno de la existencia, de lo que las sociedades financieras dan tras reembolsar la acción primitiva y que llaman acción de usufructo. Su apellido y sus parientes habían sido un primer límite a mis conjeturas. Mientras, casi pegado a ella, yo descubría su pequeño lunar en la mejilla, justo debajo del ojo. Su amabilidad fue otro límite. Me extrañó por último oírle emplear el adverbio perfectamente en vez de completamente cuando, hablando de dos personas, dijo que una era perfectamente loca, pero de todos modos muy simpática, y de la otra que era un señor perfectamente vulgar y perfectamente aburrido. Por poco agradable que sea ese empleo de perfectamente, indica un grado de civilización y de cultura que nunca habría podido imaginar que alcanzase la vacante en bicicleta, la musa orgiástica del golf. Lo que no quita, por otra parte, que, tras esa primera metamorfosis, Albertine hubiese de cambiar muchas veces a mis ojos. Las cualidades y los defectos que un ser muestra en el primer plano de su rostro se disponen según una formación completamente distinta si lo abordamos desde otro lado, igual que en una ciudad los monumentos diseminados en orden dispersos sobre una sola línea, desde otro punto de vista se escalonan en profundidad y cambian sus magnitudes relativas. Para empezar, la expresión de Albertine me pareció bastante intimidada en lugar de implacable. Me pareció más con il faut que mal educada, a juzgar por los epítetos como tiene un tipo raro, que aplicó a todas las muchachas de que le hablé. Por último, como punto de mira, el rostro tenía una sien bastante hinchada y poco agradable de ver, y no la singular mirada en que, hasta ese momento, yo siempre había pensado. Mas esta solo es una segunda impresión. Había otras por las que, sin duda, yo debería pasar sucesivamente. De modo que, solo después de haber reconocido, no sin tanteos, los errores de óptica iniciales, podía llegarse al conocimiento exacto de un ser si ese conocimiento fuese posible, pero no lo es, porque mientras se rectifica la visión que de él tenemos, él, que no es un objetivo inerte, cambia por su cuenta. Pensamos darle alcance, él se desplaza de nuevo, y cuando nos figuramos verlos, por fin con mayor claridad, solo hemos conseguido aclarar las imágenes antiguas que habíamos captado, pero que ya no lo representan. Sin embargo, y a pesar de algunas decepciones inevitables que debe aportar, este paso hacia lo que solo se ha entrevisto, hacia lo que nos dimos el gusto de imaginar, ese paso es el único que resulta saludable para los sentidos, el que alimenta el apetito en ellos.